Buenos días, estamos acá en Radio Educatel. Hoy tenemos de invitada a Ita Zúñiga, asistente social y gestora en inclusión, que hoy el tema que trataremos será la posibilidad de que se geste la ley de educación especial, que tendremos en este minuto en el Congreso a partir del día 11 de mayo del presente año. Así que esperemos que los aportes que haga Ita sean de nuestro más cordial agrado. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ita, mira, lo que queremos acá, en definitiva, es que tú, en tu calidad de la expertise que tienes en la educación especial, que has estado en hartos ámbitos, es que nos puedas compartir tu experiencia como apoderada, primero que todo, y cómo tú consideras que las escuelas regulares, si están capacitadas o no para poder atender a nuestros niños que tienen necesidades educativas especiales. Ya. Bueno, yo actualmente soy directora de Escuela Especial La Pampa, de Cerro Navia, y además he sido apoderada de la misma escuela. Fui apoderada durante 15 años. Tengo un hijo adulto con autismo y con algunas dificultades intelectuales. Y viví todo esto que uno lo mira desde la escuela, pero lo viví como apoderada. Y pasé de la educación regular, de los jardines, qué sé yo, a llevármelo finalmente a la educación especial por la falta de apoyo, de atención adecuada, de especialización. Como asistente social también, y como he sido parte de organizaciones de padres de educación especial, puedo decir que no, que la educación regular, no solamente lo digo yo como apoderada, sino lo dicen muchos docentes que están en educación regular, no está preparada para recibir a nuestros chicos. No nos olvidemos que la educación especial en Chile nace de la salud, nace de esta necesidad de rehabilitar y de incorporar a la sociedad a estos chicos y chicas que estaban aislados en sus casas. Yo siento que en algún momento inclusive traté de hacer una cruzada para dignificar la educación especial, porque muchas veces me encontraba con mamá y decían, no, sí, y voy a ser como cruda en el relato, decían, no, si en la escuela especial están los chicos que se les cae la saliva. Entonces hay como un imaginario colectivo de qué es la educación especial y no es así. Conozco casos de chicos que se han incorporado a la educación regular y han vuelto a la educación especial por su falta de comprensión. La educación regular ya es sumamente difícil para los chicos que no tienen diagnóstico, o sea, lo sabemos, hay toda esta idea de la educación emocional es porque los niños lo pasan mal. Las cifras de bullying lo demuestran también. Entonces, si además insertamos a nuestros chicos en este mundo, ellos lo pasan mal y no se cumple el rol que es que reciben educación, que reciben una educación digna y que además se incorporen en la sociedad. Porque aquí no es solamente que reciban instrucción, que podrían, como se hace ahora con esto de los homeschool, recibirle de las casas, sino que se incorporen a la sociedad. Yo quiero decir algo que yo tuve a mi hijo en los 3 sistemas, en el sistema regular, en una escuela de solo autista y finalmente lo traje a una escuela especial y la verdad que donde estuvo más integrado, donde logró más habilidad social, inclusive para desarrollarse en la calle, en la vida, fue en la escuela especial, porque la escuela especial es lo más parecido, yo creo que en la escuela de lenguaje también sucede, a la diversidad. En la escuela regular no sucede eso. En cambio, en la escuela especial tú tienes síndrome de Down, tú tienes hiperactividad, tú tienes discapacidad intelectual leve o discapacidad intelectual severa, como es la sociedad. Entonces, la diversidad está mucho más allí que la uniformidad de las escuelas regulares. Entonces, yo creo que sí necesitamos, a propósito de la introducción de esto, urgentemente una ley de educación especial. Bueno, tú lo has dejado claro técnicamente con todo tu comentario, pero, a ver, ¿qué importancia, por ejemplo, tú que estás ahora en el área de directora de una escuela especial, te va a tocar con toda la parte administrativa y complejo que eso es para una directora, estar cumpliendo o estar viviendo el día a día solamente en base a decretos Uh-huh. de educación especial? Sí. Porque no olvidemos que la educación especial funciona en base a decretos. Uh-huh. Sí. Ahí que lo que queremos cambiar, o por lo menos lo que la intención ahí es que pudiera haber una ley de educación Sí. especial.
Bueno, como muchas cosas que funcionan en nuestro país, hay toda una desvinculación entre el que hace la ley en el ministerio o el hace los decretos y lo que pasa en la realidad. Eh, es mucho más exigente y mucho más estricto en la educación especial que en la educación regular. De hecho, conversamos hace un rato sobre que esta cosa de la selección en escuela te permite y te da prioridad, por ejemplo, para ingresar tu hermano o tu hermana a una escuela, a un liceo. Sin embargo, no se puede hacer en la educación especial. Y esta suerte de Frankenstein, porque coexisten decretos nuevos y antiguos. Entonces, y además situaciones nuevas que tampoco todavía están normadas por decreto, hace que la educación especial sea mucho más controlada y mucho más difícil de responder al ministerio que la otra educación. O sea, si nosotros queremos, en virtud de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluir, dar facilidad a las personas con discapacidad para tener todos sus derechos desarrollados en la sociedad, eso no pasa en la educación especial. O sea, es todo lo contrario. Las dificultades mayores están puestas en la educación especial. Por lo tanto, no se cumple ni siquiera. No olvidemos que el 2008 Chile ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y ha sido sumamente lento en aplicarlo en este país, justamente en la educación especial, donde están las personas con discapacidad, los niños, es donde hay más obstáculos. Entonces hay una suerte de desconexión profunda y casi podría decir que estamos saltándonos los tratados internacionales, ¿no? Y no se está cumpliendo la inclusión. Yo tengo la percepción, y lo he observado como asistente social, que la gran mayoría de niños, inclusive pequeños, con necesidades educativas especiales, permanentes o transitorias, están en sus casas, no están incorporados a la sociedad, porque o van a las escuelas regulares y terminan desechándolo, seamos honestos. A nuestra escuela llegan los niños que le han dicho, no, es que en la otra escuela me dijeron, tiene que llevarse a la escuela especial. Están desechados por el sistema regular o simplemente ya más grandes están en sus casas. Entonces hay una grave vulneración justamente de nuestro ámbito en relación inclusiva a los tratados internacionales. Lo que tú tocas ahí es más complejo aún, digamos. Sí. Tiene que ver ya con tratados firmados por el Estado al respecto. Exacto. Ahora tomando en cuenta que aún estamos en pandemia, estamos como más tranquilos, entre comillas, pero aún preocupados por esto, la pandemia generó mucha problemática en todo lo que tiene que ver con los niños con las necesidades educativas especiales. ¿Cómo ves tú que en términos del ambiente que tienen los niños desde el punto de vista emocional, si es más seguro o menos seguro con respecto a las escuelas especiales versus la de educación regular? ¿Dónde tú crees que están más seguros emocionalmente estos niños en este minuto? Evidentemente las escuelas especiales. Nosotros tenemos un tema que son los hijos de la pandemia. O sea, todos los niños que están, y hablemos de los pequeñitos, 2, 3 años que vivieron en pandemia y vivieron condiciones sociales. Sabemos que hay muchas familias que vivieron la muerte de sus padres, la muerte de parientes, y esas situaciones las vivieron nuestros niños en su casa, con cero herramientas. Por eso aumentó en otros grupos etarios los niveles de suicidio, de agresión. Entonces, este niño post-pandemia que va a dar a una escuela regular con niños también post-pandemia, es el más aislado. O sea, nosotros tenemos los relatos de los padres donde efectivamente o están aislados o les bajan la cantidad de horas, que es súper ilegal eso, o esta figura que surgió, que conversamos también, del tutor sombra, que en el fondo es ponerle a alguien que lo cuide, que tampoco es pedagógico, y se ven enfrentados a estos espacios. Nosotros hemos tenido situaciones en que los niños están súper desbordados emocionalmente, desbordados de agredir, desbordados porque no tienen herramientas. Recordemos que los niños pequeños responden a lo más básico. Si tienen pena, lloran. Si tienen rabia, pueden rajuñar, pueden autoagredirse. Tenemos una cantidad enorme de niños con autoagresión, niños pequeños que están con autoagresión, golpeándose la cabeza o autoagrediéndose con sus propias manos. Entonces no son los espacios regulares los que pueden acogerlos. Aquí hay tenemos respetuosamente sobre diagnóstico, pero sí son niños que están con problemas, son niños que están con problemas quizás de lenguaje y emocionales.
Entonces, evidentemente no hay ni las profesionales, y en eso acojo lo que profesoras dicen. A mí me pasa que me han dicho, no, a nosotros no nos formaron para esto. Como no lo formaron para esto y tú metes a un niño especial a la fuerza, que es lo que ha ocurrido con la inclusión, yo recuerdo un estudio que se llama el estudio, no el Warnock, es un estudio inglés de los funcionarios norteamericanos, del estrés. Se llama Estrés, retrato de un asesino, que es bien interesante. Y un funcionario decía, esto es meter una pieza redonda en un hueco cuadrado. Y eso es lo que estaba haciendo la inclusión, meter una pieza redonda en un hueco cuadrado por la fuerza. Entonces, aquí los únicos sacrificados o tirados al sacrificio humano son los niños. En las escuelas especiales tienes profesionales que están preparados y formados para esto. Y en la escuela regular tienes profesionales, primero no formados para esto, y segundo, unos pocos profesionales, como sucede con la educadora diferencial. Yo tengo un hijo en un liceo que hay 900 alumnos que tienen inclusión y tienen una educadora diferencial. O sea, las posibilidades de que atienda a chicos con necesidades educativas especiales son mínimas. Entonces, aquí el que se está tirando la parrilla el sacrificio al niño. Bueno, es un tema que ha dado para largo. Las autoridades yo creo que lo saben, pero hay un tema de compromiso a nivel de Estado seguramente de cumplir con la normativa de la ley de inclusión a toda costa, digamos. Y seguramente en el camino más de algún herido va a haber, y como tú bien lo planteas, lo más probable es que sean nuestros niños. Sí. Pero en este minuto tú estás cumpliendo una función y un rol, ya no de mamá, de un niño con necesidades educativas especiales, ni de apoderado, ¿cierto? Ya estás ahora en este minuto, entiendo, directora de un colegio especial. Sí. En este nuevo cargo, ¿qué es lo que te ha complicado más con respecto a lo que están viviendo hoy las escuelas especiales con respecto a la normativa? Bueno, el tema administrativo me parece un poco exacerbado, pese a que nosotros no hemos tenido tanto, entre comillas, acoso de lo que podamos cumplir, pero sí esta escuela en el pasado ha tenido multas, no por malas prácticas, sino porque a veces en la presión administrativa, esta cosa de superponer decretos, y el otro tema que también vivió esta escuela, yo estoy este año, y que lo hemos conversado estos días, es el tema de la calificación. Por ejemplo, cuando surgió el decreto 83 y todo este influjo que vino de calificar a los niños, ha sido un parto, porque también está la ética de por medio. Está una obligación de cumplir, y lo hemos conversado esta semana, cumplir los requerimientos del ministerio, pero también ser honestos con la realidad. Entonces, no podemos ni engañar a los apoderados, ni engañar al ministerio, pero está absolutamente desarticulado. Hace un rato hay que recordar el caso cuando surgió este nuevo decreto, que fue en el segundo gobierno de Bachelet, de cómo un papá contaba en prensa que una niña con daño neurológico le habían puesto nota 0. Claro, porque si en la práctica yo tuviera que medir, efectivamente tengo que poner nota 0, 1, 2, pero no se condice con la realidad. Y efectivamente yo decía, esta especie de Frankenstein que se transforma en la educación especial, de superponer piezas, en realidad es que son absolutamente distintas, sí genera un conflicto, porque a uno se le hace una larga conversa interna entre lo que es la realidad y entre lo que es lo que dice el decreto. Entonces, y vuelvo a lo que dije anteriormente, mi percepción de que el que hace el decreto no está en la realidad. Entonces, como no está en la realidad ni vive en la realidad, y uno más o menos lo ve, porque, y voy a ser respetuosa, cuando uno responde correo o responde tema administrativo, se da cuenta que la otra persona del otro lado, por mucho que tenga la súper buena disposición, es un funcionario administrativo absolutamente desligado de la realidad nuestra. Que es súper específica por lo Que demás. es súper, súper específica. Ahora que tocaste el tema que hijos o niños de la pandemia, ¿cierto? ¿A qué tú crees que en este minuto la cantidad de niños con TEA que están siendo diagnosticados en el último tiempo es una cantidad que yo creo que a lo menos es extraña en su cantidad? No lo habíamos visto antes. ¿A qué crees tú que se debe? Yo creo que hay dos cosas. Uno, efectivamente, si tú aíslas al niño, yo vi situaciones de familia que simplemente se encerraron a cuatro paredes por el temor de fallecer. Entonces, ese niño que no salió a la plaza, que no jugó, que no se relacionó con padres, evidentemente va a tener un retraso, vamos a ponerle social,
¿ya? Y eso da para diagnóstico. Pero lo que yo he visto en la realidad es que estas familias con este niño con algunos problemas, porque siempre la familia se adapta al propio hijo, entonces no reconoce, no podría decir, no, este niño tiene una diagnóstico para escuela especial, no lo sabe, ¿ya? Va a dar a las escuelas regulares y las escuelas regulares lo tutean, seamos sinceros, y ahí le dicen, no, este niño puede tener un problema, y nosotros lo vivimos con la hiperactividad antes, ¿ya? Llévelo al neurólogo. Va al neurólogo y el neurólogo efectivamente encuentra algunas características, lo clasifica y lo mal, a mi gusto, lo medica y efectivamente construye un niño con problemas. Yo creo que efectivamente nosotros hace 250.000 años somos los mismos homínidos, los mismos seres humanos. No hemos mutado y por mucho que sea la pandemia algo fuerte, no mutamos. ¿Ah? Tenemos un retraso social de los niños pequeños porque estuvieron encerrados y tenemos un tema de las escuelas regulares que se encuentran este niño con este retraso social que estuvo aislado y que lo envía a hacer un diagnóstico y tenemos un aumento exponencial. O sea, hubo un aumento cerca del 2008 en donde pasamos en autismo desde 1000, de 1 cada 1000 a 1 cada 160. En una época donde estuvo el ministro Erazo, de ministro de Salud, y que fue la primera vez que se dio una prevalencia al autismo. Pero hoy día oficialmente estamos en 1 cada 50. Y eso no puede ser normal, ¿ya? Creo también que hay niños que tienen otro problema y están mal diagnosticados. Efectivamente, tienen problemas digamos, que da para escuela especial, pero se le pone aparejado el tema del autismo. Y con toda la connotación que lleva. Entonces, hay un tema sobre diagnóstico, hay un tema hijo de pandemia y hay un tema de la escuela regular. Yo no sé, en el caso de la escuela de lenguaje, pero nadie llega a una escuela especial por sí solo. O sea, nadie dice, no, mi hijo debería estar en una escuela especial, lo voy a llevar. Llegan a las escuelas regulares y ahí, como el relato de muchas madres, no, este niño no es para acá. Entonces van a dar esto. Entonces, y yo creo que es un tema que el Ministerio no se ha hecho cargo. No se ha hecho cargo ni el Ministerio de Salud ni se ha hecho cargo el Ministerio de Educación. Volvemos al tema del segundo gobierno de la Bachelet, cuando se hizo esta nueva ley que tenía que ver con la protección de la infancia, que derivó en lo que hoy día se llama Mejor Niñez, ex-Sename, decía que una de las cosas que se iba a hacer es por fin vincular a los ministerios en pos del bien superior del niño, cosa que nunca se hizo. O sea, a propósito de la ley de autismo que comentamos antes de esto, que efectivamente hay un apoyo en salud para el niño autista, pero está desconectado de educación. Y el profesional que lo atiende en un consultorio, que puede ser un terapeuta ocupacional o un psicólogo, no tiene nada que ver con la escuela. Entonces, de repente pueden dar este tratamiento distinto y el único perjudicado es el niño. ¿Ah? No hay conexión. Un compromiso que hizo el Estado chileno, de vincular los ministerios en pos de que el niño estuviera o la niña estuviera súper protegido, no se hizo. ¿Ah? Y es una situación que se les debe. Se dijo en algún momento, yo lo viví en el Congreso, que se iba a vincular inclusive con vivienda, a propósito de la desinstitucionalización de los niños que están en el Sename, de los niños que no tenían casa, qué sé yo, y nunca se hizo. Entonces, seguimos haciendo, por eso yo vuelvo al Frankenstein, porque Frankenstein está hecho de partes distintas y salió una cosa extraña. Seguimos haciendo Frankenstein para los niños. Y los más perjudicados efectivamente son los niños de escuela especial, que además a medio camino quedan abandonados. O sea, o se van a la casa, o hacen trabajos menores, o no se pueden incluir en el mundo laboral, y son gente que va a aumentar la pobreza. Si estos niños tienen discapacidades severas, no se puede tratar bien, no las tratan adecuadamente en las escuelas que corresponden, van a ser adultos dependientes del Estado que van a generar una enorme pobreza. Ese es un tema que no es menor y ninguna institución se hace cargo de aquello. Para terminar, Ita, y agradecer tu presencia acá con nosotros, yo sé que tú estás bastante involucrada en lo que tiene que ver con la medicamentación de los niños. Uh-huh. Así que me gustaría que me hablaras un poco de aquello. Bueno, yo tengo un tema de experiencia también de cuando diagnosticaron a mi hijo, que ya estaba un poco más grande. A propósito, pasó por el CEDIN también, y donde se le hizo un diagnóstico integral.
y se le medicó. Yo nunca pedí medicación, nunca le dije a un doctor necesito medicación. Lo atendí en el hospital público y en consultas privadas y siempre se le dio medicación. Yo tengo un hijo bastante adaptado, digamos, tratable, que a los 16 le quité todos los medicamentos de golpe a decisión personal. Nadie me lo dijo, yo lo decidí. Y con una distonía, que es la disquinesia tardía inducida por fármacos, a lo que se exponen todos los niños que tienen que toman medicamento y que ningún profesional le dice, ¿ya? Y son medicamentos que no están hechos para la infancia, no existe ningún medicamento desarrollado por la ciencia para el autismo, no hay ninguno. Todos los medicamentos que se le dan a los niños con trastorno de conducta o con autismo son para esquizofrénicos, es una realidad, está en los prospectos. Se autorizó en algún momento por la FDA a los niños sobre 5 años que no respondían a otras terapias, dar risperidona para la conducta. Pero en Europa, la EMEA, que es la institución que autorizó los medicamentos, solo lo dio para un máximo de 6 meses con niños con discapacidad intelectual severa, y aquí cualquier niño no puede dormir y se le mete un antipsicótico. Y si ese antipsicótico modifica la conducta también, tenemos un niño doblemente enfermo, en que alguna vez se lo pregunté a una psiquiatra en un estudio, ¿ustedes tienen el niño sin medicación, con el niño con medicación, para ver cómo funciona el cerebro? Y esa vez me contestaron que no. Entonces, a los niños Ritalin, que ya lo habíamos, digamos, la década anterior arrastrado, tenemos los niños con antipsicóticos, van a tener otro nombre, que está lleno, ¿ya? Y que van a tener trastorno de conducta a largo plazo y van a tener discapacidad. Alguna vez yo vi, y si ustedes observan, yo también trabajé en un servicio de salud, en salud mental, en un hospital público, los adultos con largo uso de medicamentos psiquiátricos saltan, que pareciera que tuvieran Parkinson o tiritan, como las personas con uso de alcohol, y ese efecto secundario de los medicamentos se lo estamos dando a niños de 3 y 4 años. Están llegando niños de 3 y 4 años medicados en el sistema privado con risperidona. Entonces, el daño que se le está haciendo entregándole una droga, el doctor Bustos, Patricio Bustos, que fue por muchos años director del Servicio Médico Legal, que falleció y que en su último cargo estuvo en Senda, que es esta institución que ve las drogas, el antiguo CONACE, ¿ya? Cuando le llevamos en algún momento el tema del registro de los niños hiperactivos con Ritalin, nos decía que el Ritalin era la antesala, porque es un medicamento que altera el cerebro, de la adicción. Y nosotros teníamos casos de niños Ritalin que de adultos eran adictos a sustancias, a drogas. Y él siendo un salubrista súper reconocido, Patricio Bustos nos dijo, nosotros lo sabemos, los médicos lo sabemos, esta es la antesala a los adultos adictos. Entonces, volvemos al cero control, ni del Ministro de Educación, ni del Ministro de Salud, de lo que se le está dando a los niños, y se está permitiendo que se les dé a los niños. Sabemos que hay escuelas que les piden medicamentos. Eso ya está no, es que tráigalo si le da el medicamento. Pero el daño volvemos a hacérselo al niño. Que si el niño tuviera, y lo último, si el niño tuviera un espacio adecuado, como fue concebido inicialmente las escuelas especiales, que salió de lo que era la salud pública, y tuvieran su espacio adecuado, podrían desarrollarse mejor. Nosotros sabemos que hay escuelas, las que pertenecen al servicio en nuestra zona, el servicio local de Barranca, las escuelas especiales, que están, por ejemplo, psicólogos 44 horas, como en varias salas. Nosotros, las escuelas especiales particulares subvencionadas, no tienen capacidad para tener una batería de profesionales que ni siquiera se lo están dando a las escuelas regulares, que ellos saben que deberían tener las escuelas especiales, con sala acondicionada, con condiciones especiales, pero que no tienen cobertura, porque tenemos una escuela especial, entre comillas, por comuna, que nos da cobertura para los chicos con necesidades educativas especiales, pero ellos se están llevando recursos que nosotros también debiéramos tenerlos, porque estos niños lo necesitan. Y para eso debería ser un trato equitativo. No es un tema, el niño tiene derecho a acceder a la educación, tiene derecho a acceder a la educación que quiera su familia, pero también con los recursos adecuados. Y esos recursos no están bajando en forma uniforme. Entonces, ahí, si tuviéramos efectivamente una ley de educación especial,
tendríamos que respetar si estos niños tienen estas necesidades, que en todos los espacios educativos especiales tuvieran financiadas esas necesidades. Y no, yo lo sé por esta escuela, lo sé por otra escuela, que muchas escuelas hacen malabares para tener recursos, digamos, adicionales para brindar el apoyo inclusive social a las familias. Y para eso tiene que haber un paraguas que cubra a todos y no lo está cubriendo. Bueno, es un gran tema esto de los medicamentos en los niños. Uh-huh. Y qué bueno que tú ya estés involucrada y tengamos información y la podemos divulgar. Sí. Así que, a ver, primero que todo agradecerte, Ita, tu presencia acá en nuestra radio Educatel, que esperemos pronto llegue a todas las escuelas especiales, con toda esta información que es súper importante que además ellos sepan que se están haciendo cosas, que se están haciendo acciones con las diferentes autoridades y que muchas escuelas evidentemente no están al tanto. Y la idea de nuestra radio es que llegue esa información a todos los colegios. Los felicito. Muchas gracias y cordialmente invitada para una próxima oportunidad. Gracias. Que estés muy bien.